Muy buenas amigos, sean todos bendecidos una vez más. Este es su programa Fe y Razón, un programa que está dedicado a llevarles a ustedes análisis de temas que tienen que ver con la historia, la filosofía, la ciencia, pero principalmente fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un tema muy importante, un tema muy interesante y con una profundidad, vamos a decir, muy importante de poder nosotros establecer un estudio incluso de la misma palabra de Dios, porque el tema tiene mucho que ver con situaciones y análisis que se están llevando a cabo en esta era posmoderna. Y nos referimos a el machismo y el matriarcado analizado a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Y con nosotros tenemos a nuestro invitado especial, como siempre, el arquitecto Luis Sena, para que nos pueda ayudar a entender un poquito sobre este tema. Hermano, bienvenido una vez más. Gracias, un placer estar aquí de nuevo. El tema que hemos traído para nuestros hermanos y amigos que nos siguen, a mí me gustaría comenzar analizando el concepto de lo que es el machismo, el matriarcado. ¿Cómo podemos abordar este tema? Bien, pudiéramos decir que el machismo es la distorsión, la práctica de la distorsión del rol que Dios le asignó al hombre varón en la creación. Debemos recordar que varón y hembra los creó, y al varón y a la hembra Dios le asignó igual dignidad, pero funciones diferentes. Ambos, debido al pecado y a la caída, han abusado, han distorsionado esos roles. Entonces, al rol distorsionado del hombre, sobre todo en la cultura latinoamericana, se le ha identificado como machismo, es decir, esa actitud de superioridad sobre la mujer y de conducta estableciendo o bajo la premisa de que la mujer es un ser inferior. Entonces, la conducta en consecuencia es lo que pudiéramos decir que se ha identificado como machismo. Entonces, el machismo es producto de la conducta humana en función de la caída del varón pecado. En función de percibir a la mujer como un ser inferior, como un ser humano inferior. Entonces, ¿de dónde comienza este sentimiento machista del hombre? En el mismo huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer deciden desobedecer a Dios y renunciar al rol de gobernantes del mundo que Dios le dio. Esa ruptura trajo ruptura en todos los órdenes. Trajo una separación de Dios, una ruptura con Dios, trajo una ruptura psicológica donde el propio ser humano ahora tenía un sentido de inferioridad o de superioridad respecto de las otras criaturas, trajo ruptura con la pareja a nivel del matrimonio y la familia, y trajo ruptura con la relación entre el hombre y la creación, de modo que la tarea productiva del ser humano, el trabajo, ahora iba a tener que ser con esfuerzo y con sudor. Es decir, la separación de los humanos de Dios trajo ruptura en todas las relaciones de la creación. Entonces, ¿cómo entonces pudiésemos definir el matriarcado? ¿Dónde entra en juego esa parte? La reacción de las mujeres frente al abuso y dominio de los hombres fue una reacción, o ha sido históricamente, una reacción pecaminosa que tiene diferentes variantes, diferentes directrices. Una de ellas es una rebelión pasiva en el contexto de la familia, usurpando el rol de autoridad del hombre dentro de la familia y transmitiéndole a los hijos un tipo de autoridad distorsionada para ganárselos emocionalmente. Eso hace que muchas mujeres se erijan en madres protectoras, sobre todo de los hijos varones, y
detractoras hasta cierto punto de las hijas, perpetuando el rol de superioridad del hombre. No existe machismo sin matriarcado. No existe, son las madres que forman la psiquis primaria de los hombres cuando son niños. Correcto. Entonces las madres, debido al maltrato de sus esposos hacia ellas, compensan entonces ganándose la vida emocional y el liderazgo emocional de los hijos, especialmente de los hijos varones, para que las protejan y las representen en la sociedad, nutriéndolos como superiores a las mujeres. Entonces el machismo en gran manera es enseñado por las madres y es transmitido generacionalmente. Y los hombres lo practican, pero ¿quién se los enseñó? Lo vieron modelado en sus padres y apoyados la contraparte por sus madres. Entonces machismo y matriarcado son los roles de una danza. Muy bien. De hombres y mujeres, sobre todo en la cultura hispanoamericana. Pero entonces nosotros podemos ver, incluso de las mismas escrituras, que a raíz del pecado, ¿no?, de la caída tanto del hombre como de la mujer, comienza una pugna de poder entre ellos, porque es muy bien conocido que en la historia, en el Génesis, cuando la mujer es tentada, la mujer asume un rol de tomar esa primera decisión, independientemente de su pareja Adán, porque fue atacada primero y luego ella va a Adán. Ahí comienza a establecerse quizás algún interés, ¿no?, de estar por encima o primero que el hombre, que su pareja. Sí, porque en la Escritura debemos estar claros que varón y hembra Dios los creó. No hay superioridad diseñada por Dios en los seres humanos, en el hombre. Tienen igualdad de dignidad ambos. Tienen igualdad de dignidad y roles especiales cada uno y complementarios, de donde el hombre no puede lograr el propósito de Dios para su vida sin el apoyo de la mujer, ni la mujer sin el apoyo del hombre. Entonces fueron creados con esa equidad de dignidad y valor. Ahora, en los roles, en el desempeño, en el orden, Dios estableció en el contexto de la familia al hombre como cabeza, el hombre como supervisor, pero el supervisor no es más que el empleado. En una empresa, el supervisor o el administrador no es más humano, ni tiene más calidad como persona que un empleado. Entonces, en el orden de la creación, Dios estableció para la familia, para la iglesia y para la sociedad en general, roles de los hombres y de las mujeres. Entonces, en la familia está bastante definido en la Biblia. En la iglesia está bastante definido. En la sociedad es más difuso porque ahí hay una amplitud para demostrar las capacidades tanto de hombres y de mujeres, y por eso vemos que los roles tienden a equilibrarse, a ecualizarse bastante. No obstante, las diferencias creacionales que Dios ha puesto en los hombres y las mujeres hacen que ellos tiendan a preferir oficios, tareas culturales de acuerdo a su naturaleza. Correcto, correcto. Me gustaría continuar un poquito en esa línea, arquitecto. En el Génesis, bueno, los detractores de la palabra de Dios siempre toman el Génesis con pinzas y tratan de interpretarlo de una manera liberal, ¿no?, desde su cosmovisión no cristiana. E intencionada. E intencionada muchas veces, bueno, la gran mayoría de veces. Bueno, no existe el humano objetivo, todos los humanos somos subjetivos. Lo importante es averiguar cuál es nuestra subjetividad. Correcto. No existe objetividad en Correcto. el pensamiento humano. Correcto. Cuando mencionan, por ejemplo, en la creación de la mujer, Dios le dice que no halló ayuda idónea en los demás seres vivos, ¿no?, en los animales, y luego le crea a la mujer de la costilla, y entonces dice que es la ayuda idónea. Estamos parafraseando la Biblia, pero los hermanos pueden buscar y estudiar a profundidad el Génesis. ¿Esto implica una superioridad del hombre en función biológica, podemos decir así? ¿O como interpretan los materialistas, los que son liberales, que no
que atacan la palabra de Dios, o esta ayuda idónea es un fundamento de complemento de que van de la mano para en la creación poderla desarrollar y establecer conjuntamente. Claro, varón y hembra los creó para el propósito del desarrollo cultural de la humanidad. Si el hombre varón necesitaba ayuda es porque estaba en defecto, entonces no es una superioridad. Esa ayudante, esa ayuda idónea de la mujer lo completa como ser humano y él la completa a ella. Entonces, cuando hablamos de humanidad desde una perspectiva bíblica, debemos recordar varón y hembra, hombre y mujer son humanidad. Los dos representan lo que es un ser humano. Por lo tanto, no hay superioridad enseñada en las Escrituras respecto de los seres humanos varones. Muy buen punto, arquitecto. En el próximo segmento, entonces vamos a entrar de manera ya formal, completa, para desarrollar el análisis del machismo y el análisis del matriarcado a la luz de la palabra, desmintiendo lo que estas personas que atacan la palabra de Dios, cuando la quieren poner como que la Biblia crea un sistema machista y que Dios y su palabra son machistas. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesantísimo tema. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos desarrollando un tema que es un tema polémico en la sociedad, porque hemos visto incluso comunicadores muy importantes de nuestro país tratando de tratar a la palabra de Dios, poniendo la palabra de Dios como que es machista y como que en la misma palabra de Dios se crea un sistema de machismo, ¿no? Y nosotros en este programa vamos a llevar un análisis objetivo desde la palabra de Dios. Y estamos tocando el tema de el análisis del machismo y el matriarcado a la luz de la palabra de Dios. Y nos está acompañando, como siempre, y ayudándonos a poder profundizar en este tipo de análisis y temas, el arquitecto Luis Sena. Y yo le preguntaba, arquitecto, nos quedamos en el segmento anterior, de que hay personas, ¿no?, de esta corriente de pensamiento, de esta visión neoliberal, materialista, que atacan las Escrituras, que dicen que desde la palabra de Dios se promueve el machismo, que las mujeres no tienen una importancia en los roles que se le dio, ¿no? Incluso atacan mucho el Antiguo Testamento en cómo se fue conformando el pueblo de Israel, pero nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios vemos que es todo lo contrario, que la mujer tiene cierta preeminencia, cierta importancia, que colaboró en la formación, ¿no? Y que el Señor utilizó muchas de estas mujeres. ¿Cómo nosotros podemos abordar desde esta parte? Bueno, lo primero que debemos establecer es que siempre la obediencia a la palabra de Dios por parte de seres humanos caídos siempre ha sido defectuosa. La palabra de Dios es sabia y perfecta. El desempeño de la palabra de Dios, aplicándola, siempre es defectuoso en los humanos. Entonces, si los que somos creyentes de la Biblia nos da mucho esfuerzo interpretarla y aplicarla bien, ¿cuánto más los malintencionados que están prejuiciados que van hacia ella? Así es. De modo que lo primero que debemos hacer es no hacerle caso a ellos, sino ir a la palabra de Dios. Correcto. Entonces, cuando vemos la historia, tanto del pueblo de Israel como de la humanidad entera, vemos un proceso civilizador de sociedades muy elementales y primitivas a sociedades más multifacéticas, sociedades más complejas. En las sociedades más elementales, los roles de hombres y mujeres estaban muy diferenciados debido a las características naturales de cada uno. Pero si la agenda del que examina es la lucha por el poder,
entonces va a tener un prejuicio buscando quién detentaba el poder en cada momento para denunciarlo. Eran los hombres, no las mujeres. No ponen en balance el hecho de que ese poder protegía a las mujeres y que la formación básica de esos hombres, al igual que en el tiempo de ahora, en nuestro tiempo presente, está en las manos de las mujeres. Son las madres las que establecen las características básicas emocionales del carácter de los hombres y siempre lo han hecho. O sea que... Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. La mano que mece la cuna gobierna el mundo. Ese es un principio conocido. Entonces, cuando nosotros vemos esa pugna que se quiere establecer entre lo masculino y lo femenino en el tiempo contemporáneo, no es más que tratando de reclutar a las mujeres, victimizándolas para utilizarlas como tropa de choque en contra de los hombres, para utilizarlas como fueron utilizadas en cuando se promovió sacar a la mujer del hogar e insertarla en la fuerza de trabajo para tener más personas a quienes cobrarles impuestos, primero, y segundo, para expandir los mercados de productos y servicios. Todas esas legislaciones que promovían, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, que la mujer saliera del hogar al mercado de trabajo, era para explotar a la mujer y sacarle ventaja, no para el beneficio de la mujer. Correcto. En la enseñanza de la palabra de Dios, el rol del hombre siempre es guiar y proteger a la mujer. Y la mujer se le ordena en el contexto de la familia el dejarse guiar y someterse a la guía de su esposo. Eso crea un entorno donde el hombre protege, la mujer respeta a su marido y lo obedece, y crean un clima sano para la educación de los hijos, que son hombres y mujeres. Los hijos entonces tienen que ver los roles de papá y mamá bien equilibrados. Todas esas tendencias contemporáneas, siglo XIX, siglo XX y lo que va del siglo XXI en la cultura de Occidente, es utilizando ese concepto de tribalización de la sociedad, segmentar la sociedad para poner un segmento de la sociedad en contra del otro, para que los que diseñan ese proceso vengan con soluciones macro que aprecen a unos y a otros. Es decir, el objetivo no es liberación de la mujer en el fondo, es poner a las mujeres a luchar contra los hombres, levantar un caso de prejuicio de unos contra otros para venir con una solución que le ponga un yugo a ambos. No es aumentar los niveles de libertad de los seres humanos en la civilización de Occidente, sino proveer un marco supranacional donde las estructuras naturales de la familia queden distorsionadas para quedar las naciones sometidas a estructuras gobernadas por personas que no han sido elegidas por los nacionales de esos países. Entonces, toda esa segmentación de la sociedad, tanto como se ve en las ideologías de género como en el feminismo extremo, lo que buscan es eso. La palabra de Dios es equilibrada en cuanto al diseño de Dios para los hombres y las mujeres. Cierto que como seres humanos caídos, los hombres han abusado su rol, y de ahí el machismo, y las mujeres han reaccionado abusando, distorsionando su rol y produciendo el matriarcado, que es lo que produce esa danza que nosotros vemos, y bastante deterioro para la familia en las naciones latinoamericanas, porque el matriarcado produce hombres débiles cuya respuesta bajo presión es machismo extremo. Es correcto. Entonces, ese machismo es nutrido
por las madres matriarcas. Pero hay un punto ahí que uno debe de reflexionar, porque en la argumentación para atacar la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios que desde el cristianismo da la libertad que nosotros disfrutamos al día de hoy y que seguimos avanzando en función de los valores que establece la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos utilizan un ataque argumentativo sobre que las mujeres crían a los hombres en un primer momento porque ellas forman parte de ese sistema milenario antiguo machista, y que ellas, al haberse sometido a ese sistema y haberse acostumbrado fruto de todo ese proceder histórico, pues eso se transmite a los hijos. Es como decir que quieren quitar responsabilidad de ese matriarcado para aún asumírselas a los hombres, que son los que han establecido lo que ellas llaman, o lo que esos movimientos que nosotros muy bien conocemos, como ese movimiento feminista, llaman el machismo, ¿no? el patriarcado. Ellos utilizan esos términos, incluso que se mencionan en la Biblia, para asumir esos tipos de argumentos. Entonces, ¿cómo uno pudiese refutar ese tipo de argumentación si ellas están utilizando todo ese contexto histórico que desde mi punto de vista están equivocados? Bueno, porque debemos recordar que las sociedades han ido evolucionando en su grado de civilización. Y las sociedades que mayor grado de civilización han alcanzado en términos de los roles de los hombres y las mujeres en su seno, acusan mayor diferenciación entre hombres y mujeres. Es decir, cuando los hombres y las mujeres son libres de la hegemonía el uno del otro, cada uno tiende a preferir lo que naturalmente ha sido diseñado para hacer. Es decir, las mujeres tienden a ocupar oficios o profesiones que tienen que ver más con el cuidado de personas, y los hombres usualmente a practicar las ingenierías y profesiones que tienen que ver más con cosas, y profesiones más arriesgadas y más intensas que tienden a pagar más. Entonces muchos dicen, no, es que le pagan más a los hombres que a las mujeres. No es que es un sistema que se creó para eso, donde sino están, que donde están más es así. equilibradas esas leyes de equidad, más se notan las diferencias naturales entre los hombres y las mujeres. Entonces no es cierto que los hombres y las mujeres fueron creados con igualdad de desempeño y de preferencia. Correcto. Cada uno tiene, de acuerdo a su naturaleza, sus preferencias y las usan con los mismos niveles de inteligencia, pero tienen preferencias. Debido a la maternidad y a su estructura nutritiva, la mujer siempre busca profesiones que se orientan al cuidado de personas, y los hombres tienden a buscar profesiones más arriesgadas que tienen que ver más con sistemas mecánicos, con cosas, con tecnología, con ingeniería. Y como dedican y están más dispuestos a sacrificar más tiempo en esos oficios, tienden a subir a posiciones ejecutivas, pero eso es porque le dedican más tiempo, un tiempo que la mujer prefiere dedicarle a su familia y a sus hijos por su estructura biológica. Por su estructura y por preferencia. Así es. Porque hay sociedades donde esas preferencias de hombres y mujeres no están bien equilibradas, pero donde se han equilibrado más en términos de buscar equidad de género es donde más se ven las diferencias, como por ejemplo en las sociedades escandinavas, donde las equidades legales se han ecualizado bastante, y entonces se ven cómo cada grupo, cada naturaleza, cada ser humano, hombre o mujer, busca lo que prefiere porque tiene esa libertad, Así no es. porque está obligado. Entonces ahí se ve que el diseño de Dios se valida cuando los humanos alcanzan mayor nivel de civilización. Así es, el diseño de Dios se mantiene por encima de todo,
porque en un estudio que estuve observando, precisamente sobre los Países Bajos, que dieron apertura a una política de poder presentarle a las mujeres opciones en diferentes tipos de carreras que ellas regularmente no buscaban y que se culpaba al sistema de que era el sistema que le prohibía a la mujer entrar en carreras de ingeniería, sistema, ese tipo de áreas que usted menciona. Y cuando el gobierno dio esa promoción, hubo un aumento en una primera etapa de mujeres que sí entraron a estudiar ese tipo de carreras, pero luego de 5 años la mujer volvió a asumir las mismas carreras que asumían antes de las políticas que se establecieron para esos fines. O sea que lo que quiere decir es que el diseño de Dios, muy bien establecido, pone a la mujer sin quitarle su valor, su dignidad, a que ellas analicen en función de su misma estructura biológica, psicológica, porque se van más por la parte emotiva, el cuidado de los niños y por carreras que no implican fuerza o no implican un tipo de riesgo, riesgo. O inclusive violencia física. Correcto. Entonces sí debemos entender que la práctica de los principios de sabiduría de las Escrituras no se ha alcanzado completamente en la historia de la humanidad. Es decir, siempre obedecemos la palabra de Dios desde nuestra perspectiva defectuosa. Entonces podemos encontrar distorsiones de la relación de los hombres con las mujeres en la familia, en la iglesia y en la sociedad en general a través de toda la historia. Eso no quiere decir que la sabiduría de la palabra de Dios no deba ser todavía nuestra meta y nuestra luz, porque nosotros no hemos aprendido todavía a obedecer perfectamente las Escrituras y todavía queda mucho camino por hacer. En el proceso civilizador, lo que se demuestra cada vez más es la sabiduría del diseño de quien varón y hembra los creó. Es decir, diseñó a la raza humana con las características de los hombres, con las características de las mujeres y con la necesidad de una interdependencia que es lo que permite el desarrollo y florecimiento de los seres humanos. Así es. Cuando volvamos de la siguiente pausa, arquitecto, me gustaría entonces que analicemos un poquito cómo el Señor fue dando esas directrices al pueblo de Israel, cómo Jesucristo ve a la mujer, cómo la palabra de Dios en ciertos momentos de la historia sí presenta desde su palabra que la mujer tenía roles de relevancia, ¿no? Que no es como dicen los detractores, que la palabra de Dios pone al margen por completo a la mujer, sino que la misma palabra de Dios presenta a mujeres que jugaron papeles muy importantes en la ayuda idónea que en el primer momento el Señor establece para que en toda la creación pues pueda aportar, así como el hombre también lo hace. Cuando volvamos de esta próxima pausa, seguimos con este interesante tema. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando un tema interesantísimo que hemos titulado hoy el análisis del machismo y el matriarcado a la luz de la palabra de Dios. Y nos acompaña el arquitecto Luis Sena y que estamos desarrollando un tema que tiene incidencia en el día de hoy por el ataque de los detractores de la palabra de Dios al decir que la palabra de Dios es machista y que el patriarcado es machista y que desde tiempos milenarios el Señor nunca le ha dado roles a las mujeres no hacen absolutamente nada, no hicieron nada en el pueblo de Israel y ya imagínense todo lo que dicen esos detractores, pero con este tipo de programa y con la ayuda de nuestros hermanos, así como lo está haciendo el arquitecto Luis Sena, pues vamos desmintiendo todo eso, que es el objetivo, ¿no?, de llevar educación a nuestros hermanos. Arquitecto,
cuando nos dicen que la mujer del Antiguo Testamento, en la conformación del pueblo de Israel, desde las leyes de nuestro Señor, no tuvieron absolutamente ningún tipo de preponderancia en ese desarrollo, que la mujer nunca fue escuchada, que la mujer no aportó nada y que por lo tanto la palabra de Dios es machista y que solamente los hombres eran los que se mencionaban. Nosotros podemos desmentir desde la misma palabra de Dios. Yo le voy a citar algunas mujeres importantes, ¿no?, que se mencionan, que son reconocidas, sí, que la historia del pueblo de Israel las recuerda, ¿no? Y nosotros como cristianos, pues, reconocemos el rol importante que jugaron en su momento, dado directamente por Dios para ayudar al pueblo de Israel a desarrollarse y a llevar incluso la palabra de nuestro Señor, incluso a los hombres en muchas ocasiones. Por ejemplo, la hermana de Moisés tuvo un papel importante en esa travesía del Éxodo, ¿no?, en la liberación de Dios al pueblo de Israel. Ella fue consejera de su hermano y el mismo Señor en la historia, pues, establece de que tanto Aarón, su hermano, como Mariam, pues ayudaron a Moisés en organizar, ¿no?, esa travesía del pueblo en ese éxodo. Pero también, fíjate, y Sara, la esposa de Abraham. Correcto. O sea, Abraham no es llamado como soltero. Es Abraham y Sara y la promesa de Dios para la descendencia de Abraham. Eso quiere decir la nueva sociedad con la cual él transformaría el mundo. Así es a partir de un hombre y una mujer. Sara es una figura preponderante en la historia del patriarca Abraham. Así es. Incluso, Entonces, Abraham la escuchaba a ella mucho. Bueno, el término la influencia de Sara sobre Abraham es la que trae la situación con Agar. Exacto. Y de donde sale toda la raza árabe a través de Ismael. Así es. Como descendientes ambos, Ismael e Isaac, de Abraham. Entonces, es una lectura distorsionada cuando nosotros no vemos a través de la historia humana el rol de la mujer. Entonces, porque los hombres tendían a ser los que estudiaban y los que escribían la historia, porque ponen como protagonistas a los hombres. No quiere decir que las mujeres no están jugando su rol. Los hombres no hubiesen podido jugar sus roles históricos sin las mujeres que estaban ahí, así porque es. Ningún hombre surge como humano de otro hombre, siempre de una mujer. Y siempre la que le permite sobrevivir a ese niño es la madre, y es la que lo nutre y forma su estructura emocional. Entonces, siempre cuando vemos humanidad, debemos recordar que son hombres y mujeres interactuando. Pero no solamente, arquitecto, se ve en la parte de la colaboración de la hermana de Moisés como profetisa, porque así lo menciona la palabra, sino también en la parte legislativa del pueblo de Israel, en un momento importante y crucial de ese pueblo, cuando el Señor establece a Débora como una jueza. Como una gobernante. Como una gobernante. Incluso. Que era el tipo de gobernante de ese periodo. Correcto. Entonces, ¿cómo los detractores pueden asumir de que no hubo papeles importantes en un momento determinado de la historia del pueblo de Israel y que está muy claramente establecida en la palabra de Dios cuando se ven estos casos? O sea, estamos hablando de una jueza gobernante, en donde ella es puesta por el Señor directamente para que la palabra de Dios se mantenga y la ley de Dios se mantenga en ese momento. Recuerda que cuando tú haces alusión a los detractores de la palabra de Dios son interesados y lo que están tratando es de cultivar en base a la ignorancia del público respecto de la palabra de Dios. Correcto. El remedio
es ir a estudiar la palabra de Dios para darse cuenta que los detractores, algunos son ignorantes y otros están sesgados en contra de Dios. Pero en todo caso, ellos se nutren y están tratando de sacar provecho de la ignorancia del pueblo respecto de la palabra de Dios. Por eso sus argumentos son inexactos, para no decir que son mentirosos, porque ya eso implica una intencionalidad, aunque en muchos de los casos obviamente son intencionales. Claro, yo no lo descarto, que lo hagan con ese propósito y ese pero objetivo. Es porque es una batalla ideológica. Entonces, la idea es que la supremacía que el cristianismo ha logrado en la civilización de Occidente es envidiable, y como es envidiada, quiere ser destruida para ser sustituida por otra, no porque hay una mejor, sino para quitarle esa preponderancia. Correcto. Lo que no toman en cuenta es que la civilización de Occidente es el nivel más alto que la humanidad ha alcanzado y que es en base a los principios de sabiduría del cristianismo. Si se extraen esos principios, entonces se desploma, porque no va a tener una base ideológico, espiritual, moral para sustentar los sistemas sociales. Así es, así es. Pero siempre es bueno establecer evidencia desde la palabra de Dios, porque como ellos atacan la palabra de Dios y son muy reiterativos en que la palabra de Dios, la mujer no tiene ningún papel de importancia en ningún sentido, pues es bueno mencionarle eso. Yo quisiera, arquitecto, que usted nos explique qué representa una mujer profetisa en el pueblo de Israel. Es decir, ¿cuál es la importancia de que una mujer sea profetisa? Porque estaban los profetas, pero también la palabra de Dios menciona mujeres que sirvieron al Señor profetizando. Eso lo mismo. O sea, ¿qué diferencia hay entre un profeta y una profetisa? Es que nosotros tenemos un sesgo. Nosotros queremos todo el tiempo ver como si Dios estableciera algún tipo de privilegio con los varones. Correcto. Dios no tiene acepción de personas. Dios no tiene humanos favoritos. Dios no tiene hombres favoritos por encima de las mujeres. No tiene mujeres favoritas. No tiene razas favoritas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que quitar ese sesgo. Correcto. Entonces, una mujer profetiza en el contexto de la nación de Israel significa que hubo mujeres quienes compartieron oficios que mayormente eran desempeñados por hombres, pero ahí se ve que no eran exclusivos. Exactamente, exactamente. Es el mismo Señor quien que le da acceso y le da palabra para que sea comunicada al resto de la nación. Correcto. Debemos recordar que los profetas tenían roles diferentes de los reyes y de los sacerdotes. Y eran escuchados. Y que los profetas, vamos a decir así, implicaban una corrección a la vivencia de la obediencia a la palabra de Dios por parte de los reyes y de los sacerdotes que representaban la religión original. Es decir, los profetas venían para tratar de ponerlos en su curso de nuevo cuando se desalineaban. Correcto, e incluso aquí menciona, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 14 al 20, a la profetisa Hulda, quien era enviada por el Señor para llevar profecía al rey. Incluso también menciona en Isaías 8, capítulo 8, versículo 3, la esposa de Isaías, a quien Isaías desposó, era una profetisa. O sea, él, siendo uno de los profetas importantes del Antiguo Testamento, menciona a su esposa y la llama profetisa. Era profetisa en ese momento. Bueno, porque esos eran roles, vamos a decir así, dentro de la esfera de la vida religiosa y social. Pero dentro de la vida social humana no hay un rol más alto que ser madre y ser esposa. Así es. Entonces, ese es el primer rol que Dios da a la mujer. La sobrevivencia de los humanos depende de que las mujeres desempeñen bien su rol como madres. Si el rol de madre no es bien desempeñado, incluyendo
la malversación de ese rol, eliminando al niño desde su vientre, lo cual es una disfunción del rol natural como madre. No existe humanidad. La preservación de la humanidad está en las manos de las mujeres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la preservación de los seres humanos en general, sobre todo de los varones, depende de las madres, de las mujeres. Así es. Yo quisiera cerrar este segmento para luego pasar al próximo segmento tocando algunas notas que me resultan importantes mencionar de la palabra de nuestro Señor. No solamente en el Antiguo Testamento se mencionan profetizas en el Nuevo Testamento, por ejemplo con las hijas de Felipe, quien eran mencionadas como profetizas. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 9. En los Evangelios se menciona también en Lucas, capítulo 2, una profetisa, Ana, hija de Fanuel. Bueno, tenemos un montón de textos que pueden servirnos de sustento para desmentir toda esa avalancha que se tejen, que se van formando. De que las mujeres eran menospreciadas. De que eran menospreciadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y que ese sistema machista solo busca la autoridad y la autonomía del hombre únicamente, y que la mujer no tiene ningún rol. La palabra de Dios no es machista. Aquí lo demostramos con estos textos. Claro que no, la palabra de Dios es sabia. Eso no quiere decir que los hombres, debido a su pecado, no hayan abusado y distorsionado la aplicación de la palabra de Dios. Así es, así es. Cuando volvamos de la siguiente pausa, vamos entonces a pasar qué podemos nosotros hacer en la actualidad para que desde las iglesias, nuestros hermanos, pues podamos entender cuál es el rol que tenemos que jugar al día de hoy, conforme a las Escrituras, para evitar ser machistas y evitar que las mujeres sean matriarcas, por utilizar ese término. Cuando volvamos después de esta pausa, volvemos en su espacio Fe y Razón. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón, y estamos tocando un tema que para mí me ha resultado muy interesante compartirlo con nuestro hermano, el arquitecto Luis Sena, como siempre dándonos orientaciones muy importantes para nosotros, continuar estudiando la palabra de Dios, que creo que es lo más importante, llevar ese sentido a los hermanos y amigos, a los amigos principalmente que no conocen todavía la palabra de nuestro Señor, que busquen la salvación, porque la palabra de nuestro Señor nos guía, el Señor nos llama y nos guía para que nosotros podamos ser salvos, que es lo principal de todos estos estudios y de todos estos programas, porque el Señor reinará eternamente, y ahí no habrá ninguna de estos conflictos humanos que nosotros estamos estableciendo en estos programas. Arquitecto, aquí yo tengo una cita de Proverbios 31, que antes de escuchar las reflexiones que usted nos pueda dar para ver cómo nosotros como cristianos y los amigos que les interesa la cosmovisión cristiana, poder ser personas que desechemos el machismo, que podamos identificar cuando somos machistas, y a las mujeres cuando utilicen ese sentimiento de matriarca, ¿no?, de querer establecer un conflicto en la familia contra el hombre, sino que podamos reconocer nuestros roles como lo establece la palabra de Dios. Este texto de Proverbios es muy importante, a mí me llama mucho la atención y me conmueve mucho. Aquí dice el Señor, ¿no?, a través de Proverbios: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos.
se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Esto es un texto que habla específicamente de la mujer en Proverbios 31. Aquí el Señor está exaltando a la mujer en estos textos, arquitecto. Por supuesto, no solamente en eso, ahí está exaltando un rol ejecutivo de la mujer. Pero nosotros tenemos que ir a la estructura básica. El remedio contra el machismo y su reacción en el matriarcado es el matrimonio como un pacto. No simplemente el matrimonio, sino el pacto del matrimonio donde dos seres humanos libres se comprometen delante de Dios a cumplir los propósitos de Dios del uno para el otro, para el mutuo desarrollo. En ese sentido, ese es el remedio de Dios para el machismo, porque eso coloca al hombre en una relación con su mujer similar a la de Jesucristo con su iglesia, de protegerla, de guiarla para el máximo desarrollo de ella, no para sus intereses personales, sino para el florecimiento de su esposa. Y esa conducta produce en la mujer entonces un sometimiento amoroso y un respeto que nutre las capacidades y desarrollo del hombre, de modo que mutuamente se desarrollan ambos delante de Dios. Ese es el remedio. Eso quiere decir que el contexto de la familia es el contexto esencial donde el hombre y la mujer desarrollan las mejores cualidades para las cuales fueron creados. Pero el matrimonio entendido como un pacto, porque en ese contexto los hijos que nacen en esa familia, en ese matrimonio, entienden lo que significa ser líder sometido a un pacto, que es lo que los hombres en los países latinoamericanos no entienden, por venir de madres matriarcas que los han añoñado, son hombres mamitos. En general, el latinoamericano luce fuerte el hombre y agresivo, pero es dejando entrever su debilidad emocional porque fue criado como un favorito y produjo un mamito. Es decir, que en nuestras sociedades tenemos una gran cantidad de hombres mamitos con deficiencias emocionales que necesitan la aprobación de las mujeres para su seguridad emocional. Es decir, son hombres incompletos porque han sido producidos y nutridos por madres matriarcas. El producto es un machista que es violento por débil emocional, sobre todo cuando la mujer le pierde el respeto. Y la mujer le pierde el respeto con razón porque al él no dominar sus apetitos, entonces no tiene control de sus apetitos sexuales y de otro tipo, denigra el pacto familiar y la mujer le pierde el respeto. Un hombre débil no puede vivir sin respeto, entonces agrede a la mujer, pero es dejando en evidencia su debilidad emocional, que en el origen, en gran parte, viene de mujeres que lo nutrieron así. Entonces debemos corregir el machismo y el matriarcado tanto en los hombres como en las mujeres. Eso implica entonces la violencia tanto del hombre como de la mujer, porque hay una amenaza. Claro, la violencia intrafamiliar que nosotros vemos se debe al machismo y al matriarcado. Esa es la razón. Entonces, esa rebeldía, cuando el hombre que no tiene un sentido de dominio de sí mismo bajo un pacto,
no respeta a su familia, no respeta a la mujer, no respeta a la patria, no respeta a la nación ni las instituciones. Es decir, nuestras sociedades están formadas por hombres en posiciones de liderazgo, muchos de ellos con fuertes debilidades emocionales que necesitan compensarlas con la dominación y la violencia sobre los más débiles, sean estos los más pobres o las mujeres más débiles físicamente. Sin embargo, emocionalmente, las mujeres tienden a ser más fuertes que los hombres. Por eso pueden desequilibrarlos como matriarcas, buscando compensar la falta de amor de sus esposos. Las mujeres buscan apandillarse emocionalmente con los hijos y nutren a los hijos varones como mamitos, como favoritos, que luego cuando llegan a ser líderes en la sociedad repiten esos patrones nocivos. ¿Cómo combatir esa situación, arquitecto? Enseñando la palabra de Dios y enfatizando la necesidad de la vida, de la familia y el matrimonio como la preservación de la nación y de la iglesia. Sin la familia, la iglesia se destruye. Sin la familia, la nación se destruye. Así es, arquitecto. Me parece que ha sido un programa muy provechoso. Yo creo que este tema amerita un seguimiento, una secuela. Esperamos poder compartir con los demás hermanos, ¿no? Que también puedan dar sus análisis, sus reflexiones en cuanto a este tema, porque es un tema de actualidad, es un tema, como ya lo estuvo estableciendo usted desde el principio, un tema de conflicto. Se busca el conflicto entre el hombre y la mujer y por lo tanto esto debe mencionarse mucho, pero principalmente recordar que en la palabra de Dios, como usted concluye este tema, es lo básico, es lo vital, es lo importante y ya hemos demostrado, por lo menos en esta primera entrega, de que la palabra de Dios no es machista. La palabra de Dios nos da un equilibrio en los roles, tanto para el hombre como para la mujer. Sí, los machistas son los hombres y las matriarcas. Los machistas y las matriarcas, los dos. Que eso es lo que tienen que cambiar. Exactamente. Así es. Bien, amigos, para nosotros ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes estos temas. Será hasta la próxima semana y deseándoles que el Señor les dé muchas bendiciones.